Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Primerizas, el podcast. Bueno, le mandamos un saludo a Alison Mandel que sigue con este virus, pero ya está mucho mejor, así que vamos a seguir sin ti. No. Vamos a empezar este capítulo muy interesante porque hoy día tenemos de invitada, no me van a creer porque va a resolver todas nuestras dudas, todos nuestros temores. Evelyn Cordero, que es educadora y neurocientífica. Miren la palabra bonita, no sé por qué me gusta tanto decir neurocientífica y además speaker, escúchame bien, speaker en el Congreso del Futuro. ¿Lo dije bien? Perfecto. Y quiero transparentarte que es un tema que nosotros alguna vez tocamos aquí y generó muchas preguntas de las primerizas porque las pantallas nos generan a nosotros todo lo que es culpa, ansiedad, temor y también una sensación de es lo único que, si yo quiero descansar, es lo único que me va a acompañar. Entonces tenemos muchas preguntas que hacerte. Primero saludarte, muchas gracias por venir a Primerizas y te quiero preguntar, ¿cuál es el cambio más grande que has visto tú con respecto a la crianza y esto que... y la irrupción de las pantallas? Porque, por ejemplo, hoy estábamos hablando antes, bueno, contarle a la gente que es mamá de 4 hijos, Evelyn. ¿4 hijos de qué edad? Entre 20 y 27 en este momento. Qué rico. ¿Y qué edad los tuviste? A los 22 tuve el primero y cada 2 años tuve uno. Pero qué bien, qué bien. Yo empecé a los 39. Entonces yo tengo una y me genera mucha ansiedad este tema porque yo le decía a mi mamá que no vea tele, que tenemos como compramos un reloj de arena para poder manejar el tiempo. Y me dice, ¿pero qué? Si tú estabas todo el día viendo tele y no te pasó nada. Pero es que era distinto porque yo ¿qué veía a Don Francisco? ¿Cómo me iba a hipnotizar con ese? No era un contenido para mí. Entonces, primero que te quiero preguntar es cómo tú has visto que ha cambiado como la crianza con tanta pantalla dando vuelta. Es una súper buena pregunta porque yo creo que lo que tú dices al comienzo, ¿no? Esta relación como ambivalente entre miedo que le tenemos las mamás a las pantallas tiene que ver con que la mayoría de la información que nos llega es del terror. Sí. O sea, nos dicen que una pantalla del celular es como un shot de heroína. ¿Y he escuchado eso? Sí. Hay gente que dice eso. Y es completamente... ¿Tú le darías heroína a tu hijo? O sea, te lleva a un sitio oscuro. Es como cuando tengo que tomar esa decisión y estoy pensando que es como la droga más dura que existe, súper complejo, pero no es así. Es decir, esa información es Mira, falsa. por 5 minutos de tranquilidad te voy a dar heroína. Más o menos. Sí, ¿no? es cierto. Sí, hay mucho hay miedo. gente que lo ha dicho con todas esas palabras. Hay mucho TikTok dando vuelta bien alarmista. Y bueno, y el miedo te lleva a unos sentimientos complejos donde tienes que efectivamente estar lidiando con esa decisión que parece terrible, ¿no? Uh-huh. Pero efectivamente, en el mundo moderno, la tecnología es parte de nuestra vivencia. Y de alguna manera negarle las pantallas completamente a todos los niños es como negarles un poco el acceso a la cultura. Entonces, efectivamente, hay que poder equilibrarlo, ¿no? En la edad, el tiempo, el momento, el lugar, el contexto, pero esto como de negar, yo no sé si algo que alguna vez a uno le prohibieron funcionó. No, nunca. Jamás, nunca. No sé, estoy de acuerdo. O sea, es que en realidad yo soy de la generación de los 80, entonces no había mucha prohibición de nada, no sé cómo sobrevivimos realmente. Sin prohibiciones. No había silla de auto. Podíamos ver lo que quisiéramos, o sea, sí, claro. Comía para qué decir, comíamos lo que había, exacto, ¿cachai? Yo me acuerdo que comía almeja, de los 3 años comía almeja con mi papá. Pero bueno, aquí estamos. Pero yo creo que en el fondo hay una recomendación que después, antes de los 2 años sí. Ojalá no tenga ningún vínculo con la pantalla. No, y incluso mucho más, ¿no? Como hasta los 6 años, que son etapas como críticas del desarrollo, ojalá... hasta los 2 no, luego muy poco y siempre acotado en el tiempo, con tal vez alguna aplicación que uno sabe que va a ser beneficiosa, porque lo que debiera primar en esa primera infancia es la interacción con los otros y el juego. Y las pantallas, que son súper inmersivas, podrían privar un poco a niños y niñas de esa otra experiencia que sabemos que es la más rica en el fondo. ¿Ah? ¿Qué cosa dijiste? ¿Mi piel? No, sí sé. Lo que pasa es que estoy súper joven porque les cuento lo que estoy usando, les voy a contar mi secreto. Es el nuevo Epigenetic Serum de Eucerin, que es lo último en el cuidado antiedad. Está hecho con la ciencia de la epigenética que estudia cómo el estilo de vida y factores ambientales afectan los genes de la juventud. La gracia de este serum es que reactiva la memoria de esos genes que se silenciaron, recuperando la juventud y que alguna vez tuvimos. Sí, ya, entré. Sí, termino aquí.
Hoy, ¿sabes qué? Entre correr de un día para acá, agarrar para allá, de acá para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, entre tantas cosas que tengo que hacer, ¿quién paga el pato de todo esto? Esta piel. Para eso está BioOil. En esos días de caos, la piel se deja para el final, pero con BioOil puedes darte el minuto de cuidado necesario. BioOil tiene una solución para cada necesidad de tu piel. El aceite rosado clásico, el aceite 100% natural, la loción corporal rápida en hidratación y el gel para zonas hipersecas. Encuentra tu BioOil favorito en el local que tú prefieras. BioOil, el aceite que cuida tu piel. Pero en el colegio no ven pantallas, po. Entonces están media hora, están medio día sin ver nada. Digo, llegan a la casa, podrían ver un ratito. O sea, los colegios sí incorporan pantallas, pero de forma distinta. O sea, hay harto uso de tecnología y hay mucha evidencia que dice que el uso de la tecnología mediada como por el aprendizaje hace muy bien. O sea, funciona y funciona bien en la escuela. ¿Cachai? Entonces, el problema es cómo lo hacemos, cómo dosificamos en la casa el uso de las pantallas. Además que nosotros somos modelos, entonces si nosotros no somos muy capaces de nosotros tener más regulación, eso va a ser difícil que podamos comunicar algo distinto también a los niños y las niñas. Sí, igual como que yo creo que la tele en muchas casas es parte de la casa también. Sí, pues, claro. como hay muchas casas también que ahora yo conozco gente que no tiene tele, nomás que es bastante más fácil igual poder regularlo si no hay. Po. Pero, por ejemplo, en mi caso me he tenido que establecer ciertas estrategias. Por ejemplo, la Mar tiene 5 años, entonces tiene poca noción del tiempo. Cuando tú le decís, va a haber 10 minutos y ya no tienes ninguna... Entonces compramos unos relojes de arena que en el fondo cuando se acabe, eso ya se entiende en su cabeza que ya es el minuto que puede ver. Y otra cosa que nos obligamos un poco que tiene que ver como... yo sé que esto, aquí tú me puedes ayudar, que yo sé que es muy malo, pero fue lo que hicimos durante mucho tiempo, que comió con pantalla. Claro, eso sería algo no recomendable. Absolutamente no recomendable. Es que no me tenía 2 problemas. Que no comiera y que no viera. Entonces, pero como como estrategia que nosotros usamos fue como que en el fondo sentarnos y que el panorama de conversar entre nosotros o de jugar un juego de mesa fuera más atractivo que comer viendo una tabla. O sea, significa como un trabajo igual. Efectivamente, pero también creo que es necesario, me parece que das un poco la respuesta cuando dices, la disyuntiva era o come o usa la pantalla. Entonces, las mamás estamos permanentemente en esa disyuntiva también, donde tienes que tomar decisiones de qué es lo más relevante. Y te pasa a veces, la gente juzga muy fácilmente, que ves niños en un restaurante con una pantalla, no sé qué. Entonces, bueno, tal vez ese momento va a tener más tranquilidad y va a ser más grato si es que en ese momento pongo una pantalla y luego trabajo en educar eso. Claro. Porque efectivamente la regulación se tiene que educar y la regulación avanza con la edad. Entonces, cuando somos más chicos tenemos menos regulación porque tenemos menos, se llama control inhibitorio. Y en la medida que vamos creciendo, vamos mejorando esas habilidades que son funciones ejecutivas, como atención, memoria, control inhibitorio, etcétera. Entonces, también no es esperable que tan chiquititos haya tanta regulación, y si la pantalla es algo atractivo, entonces hay que ver cómo lo dosifico. Tu idea del reloj es fantástica, porque no solo le deja usar un ratito la pantalla, sino que también le dice cuánto y le permite darse cuenta de ese cuánto. Y la anticipación en los niños y las niñas chicas como de 5 años es súper relevante para entender, ¿cachai? Que después la pantalla se va a sacar. Claro. ¿Y tiene todo malo con las pantallas o tiene algo positivo? Hay cosas súper positivas. La evidencia dice que las pantallas bien usadas en la edad adecuada, ¿no?, permiten el aprendizaje, y los estudios que hay una investigación, un review que se llama, que es como que reúne hartos otros artículos y que salió en una revista muy importante y prestigiosa en ciencia, y dice que tanto videojuegos como pantallas de teléfono, como pantallas de tablet y computadores, bien vinculados, digamos, con estrategias de aprendizaje, permiten que los niños y las niñas aprendan más y mejor. Es decir, que cuando hay un propósito detrás del uso de la pantalla puede ser útil incluso. Lo que pasa es que, claro, tenemos que poder orientar a padres y madres en el sentido de que dónde están, por ejemplo, aplicaciones que me sirven, dónde hay un programa o alguien que está trabajando, así como un filtro, ¿no? Y hay filtros, de hecho, hay instituciones que se han dedicado como a poner filtros a las aplicaciones que efectivamente le podrían hacer bien a un niño y una niña, canciones, cosas. ¿Y dónde lo podría encontrar esa información? Pucha, yo tengo el dato, pero no me acuerdo. Pucha, ya, pero lo podemos averiguar y te lo voy a averiguar. Y de repente lo ponemos aquí. Lo tengo, porque me lo preguntaron antes y lo busqué, y hay una institución que filtra, así es como que le pone ranking, ¿no? Sería bueno tener una institución fidedigna, porque aquí en Primeriza nos reímos mucho que nos educamos harto las mamás por TikTok, y la fuente del TikTok a veces es bien poco confiable, ¿cachai? Absolutamente. Entonces, yo he escuchado harto esto, que también a ver si vamos como corrigiendo
desmintiendo ciertos mitos, o a lo mejor son verdades, que dicen, o he visto harto, que dicen que es mucho menos nocivo para un niño que vea la tele, a que esté como con el celular y con la tablet, como que tenga esta sensación de como de scrollear todo el rato. Lo que pasa es que el scroll es algo que te agarra, ¿no? Porque tiene que ver con nuestras motivaciones. La gente dice que cuando estás con las pantallas estás generando dopamina, que es puro placer, y eso no es así. La dopamina lo que hace es que es un neurotransmisor de la motivación. Entonces tú podrías estar mucho rato así con el scroll hasta que salga algo que te interesa. Claro. Eso que te interesa es lo que te hace seguir. Le pasa hasta a uno. O sea, ¿te ha pasado que de repente uno está así y dice, chuta, pero ¿cuánto rato pasó? Ahora, el algoritmo es muy pillo, ¿no? Y te pone cosas que te interesan permanentemente. Sí, no. Entonces, además, te conoce más que nadie. Terrible, nos está escuchando todo. Ojalá que me traiga cosas interesantes como esa aplicación donde están las cosas interesantes para mostrar a los niños. Entonces, claro, y eso podría ser que uno perdiera mucho tiempo en el scroll, y además es muy inmersiva y tiene poco desafío cognitivo. Entonces debiéramos tratar que niños y niñas estén, ojalá, desafiados la mayor parte del tiempo. Entonces, tal vez si están en una pantalla con un juego específico que les hace pensar, no sé qué, es bien distinto que si están en el scroll. Yo creo que las redes sociales son las que deberíamos poner más alarma, no solo por eso, porque hay una serie de otros riesgos asociados, ¿no? Está el tema de las posibilidades del abuso sexual, claro. Está el tema de la posibilidad de estafa y un montón de otras cosas, el tema con el cuerpo que le pasa a las niñas, que ha sido reportado. Qué bueno que tocaste ese tema, porque yo estoy odiando, no voy a estigmatizar a nadie, pero estoy odiando a un par de youtubers niñas como... Y no sé por qué, porque es cosa que uno le diga como... Ya, lo va a poner Juanita Pérez. ¿Estás viendo a Juanita Pérez? Córtala. O sea, no, eso no. Y uno no puede bloquear solo una vez. No puede bloquear a Juanita Pérez, sino que tiene que empezar capítulo por capítulo. Y resulta que Juanita Pérez tiene 150 capítulos arriba. Y es heavy porque, por ejemplo, esta youtuber que empezó como a ver mi hija y me decía, toma café, mamá. Yo le digo, es mentira. Mira, todo lo que... Porque vive como grande, como si viviera sola. Entonces levanta, toma café, se mira al espejo, comenta su cuerpo, de cómo se ve, de que está linda, está fea, y todo lo que uno dice, por favor, no. Lo hace Juanita Pérez. Lo hace Juanita Pérez, y resulta que se burla de todos los como filtros parentales, porque en YouTube Kids uno puede filtrar hartas cosas, pero tienes que entrar de a uno. Y bueno, estoy diciendo Juanita Pérez, pero hay mucho encuentro youtuber que en el fondo hay que le transmiten una sensación a los niños que no tiene nada que ver con la realidad, como que viven solos, se levantan, se visten, van a trabajar como en una oficina con puro juguete, pero a mí me provoca un rechazo terrible. De todas maneras, encuentro que ahí es donde están las alarmas, ¿no? Esas cosas más como que el instinto también te dice, como que por acá no deberíamos ir, y esos modelos pueden instalarse con mucha fuerza. Pero hay una serie de otras plataformas que efectivamente están pensadas en educación y que puedes verla en distintas pantallas, como lo que pasa con YouTube Kids o qué sé yo, y que efectivamente podrían ser un aporte dependiendo de la edad, dependiendo del tiempo, dependiendo de todas esas variables que siempre hay que conjugar, que tienen que ver con los contextos propios también. Oye, y ya que tocaste el tema de los videojuegos, voy a una experiencia personal nomás. En mi casa no se juegan videojuegos porque nosotros, o sea, ni Marión y yo tenemos ninguna cercanía, por tanto, siento que nuestra hija tampoco tiene... Y a mí me dan harto susto, porque encuentro que le cambia su cara, pero así cada vez que ha estado como al lado de esto que te digo, no sé, en el avión como que aprieta globito y es como... Y a mí me da un pánico terrible, porque de verdad, como yo creo que como no lo tiene, como estos niños que le prohíben el azúcar y llegan a los cumpleaños a tirarte de cabeza, me pasa eso, que me dan como... súper susto los videojuegos, incluso unas cositas como a pintar. Claro. Y ahí es donde digo, claro, tú decís que hay algunas cosas que podrían ser beneficiosas. Y yo siento que también tiene que haber porque si no pasa esto, porque cada vez que está como cerca de esto, uno, es como donde hay videojuegos. Sí, claro. Entonces, como a lo que voy es que siento que quitarle, no está viendo YouTube, quizá para cosas no hay ningún problema, pero quitarle las pocas veces que ha estado cerca de un videojuego, ¡ay! Es llanto terrible. Entonces ahí es donde me resuena la señora del TikTok diciendo que le estoy dando cocaína, y me siento mal, le digo, no, nunca más, no quiero videojuegos. Pero que tiene que ver con la regulación, tiene que ver con la edad. Entonces a los 5 años es muy difícil autorregularse, y cuando algo entonces, mejor que no, a los 5 años, de hecho no sé si hay videojuegos para los 5 años, me parece que no hay, porque los videojuegos, igual que las películas,
películas tienen una censura, tiene una edad en la que tú deberías acceder a ese videojuego. Pero yo hay que una tenía cosa hijos como- de 4, de distintas edades, tenía que lidiar con que uno quería jugar un videojuego de zombie a los, no sé, 15, que podía ser, ¿no? Pero el que tenía 6 a esa edad no se podía acercarse al juego de zombie. Ah. Entonces, pero vienen como con esas definiciones, ¿cachai? Entonces Claro. también es algo que uno podría administrar. Pero efectivamente no sé si hay. Hay Lo una que hay co- son como unos videojuegos de Hay unas deporte. cositas para apretar unos globos. ¿Ya? Y he visto otros que hacen como rompecabezas o le ponen como vestido a... Claro, debe como esas ser. cositas. Puede ser menos... Lo que pasa con los videojuegos son súper inmersivos. Entonces te enganchan, ¿no? Tiene como todo lo que necesitáis para estar... Te cambian como el estímulo a cada rato y además te hacen competir. Entonces la competencia y el cambio de estímulo es súper atractivo para nosotros todos los seres humanos. Entonces efectivamente evitar meterse ahí temprano es lo mejor. Sería la mejor recomendación. ¿Y qué es temprano? Temprano, antes de los 12. Yo diría que la mayoría de los videojuegos tienen como esa edad, me da la Mira. impresión. Ya, tengo- no tengo certeza, tengo pero 7 me da años la más para impresión. negarle todo. Para negarle el videojuego. Y, Una vez, pero caché- sí aprenden. Por ejemplo, hay niños que aprenden idiomas súper bien porque el videojuego hoy en día están online, interactúan con gente de otros países, pero tiene riesgo. Entonces, efectivamente, donde hay que sopesar bien qué videojuego, a qué edad, cuánto tiempo. ¿Cachai? Que una vez en un juguete venía un QR. Entonces decía como escanéalo y lo escaneaba y te llevaba a un videojuego. Po. Entonces hubo un rato que ya se lo olvidó, pero un rato que cualquier QR, como hasta el de los restaurantes, decía, mamá, El aprieta. De más, sí, pues que te engancha. El videojuego efectivamente te engancha. Sin embargo, efectivamente pueden ser también beneficiosos y va a depender del videojuego, quién lo hizo, para qué y con qué propósito. Porque hay videojuegos que solo te enganchan como para pasar el rato, ¿no? Y hay otros que efectivamente resuelves problemas, son un poco más complejos. Pero entonces, primera recomendación como bien concreta es que ojalá se pudiera, o sea, si no hay, porque si hay hermanos es inevitable. Si Es hay un inevitable, pero igual hermano hay de que- 15 con un niño de 6, seguramente va a tener acceso, pero también hay que poner los límites a qué tipo. Es como las películas. Las películas tienen la misma censura, ¿no? Que es que no le voy a mostrar la naranja mecánica a un niño de 6 años. No, Entonces, ¿cachai? Entonces, como o lo sea, mismo. si no queremos que aprenda, digamos, cosas que no queremos. Me acuerdo de eso porque en el colegio de mi hijo, en una clase de inglés, querían ver la naranja mecánica y la ¿Qué profe tenía? como 12, Chuta, casi sí, morí. po. Entonces fue como, no, o sea, por algo existe esto y las películas tienen edades, tiempos, etcétera. Pasa un poco lo mismo. Y en ese sentido ahí es donde uno se tiene que informar. Y esta página que te dije que no me sé, ¿Ya? Que la van a poner aquí. tiene esa información. Oye, Evelyn, y mira, como que uno dice, estamos hablando de diferentes edades, por supuesto, pero ya, supongamos que entre los 3 y los 4 hay un cierto limbo que igual, entre que van poco rato al jardín, algunos, Claro. bueno, algunos que están todo el día, efectivamente, pero y es muy difícil entretenerlos, yo siento, en esa época, porque se aburren como todo, entonces tú decís, ya, ojalá que no vean tele, pero entre los 3 y los 4 años, que siento que es una edad bien difícil para las mamás para poder captar su atención, que ni siquiera en la plaza les gusta tanto estar, se aburren de todo, tú puedes decir lo recomendable que podría ser entre los 3, bueno, supongamos que ya no se dio eso, que ya no hay cero pantalla, pero entre los 3 y los 4 años, ¿cuánto sería algo que uno podría decir, ya, mira... Debiera ser poco el tiempo, por esto que decíamos, ojalá favorecer la interacción, pero si ven pantallas, hay, por ejemplo, nosotros tenemos en Chile NTV, que es una plataforma específica de cultura y televisión para Sí, infancia, buenísima. y que además está clasificada en primera, segunda, tercera infancia, y ellos seleccionan los programas y tienen programación propia para los distintos grupos etarios. Entonces, si uno tuviera que escoger, ahí hay canciones, hay un programa que te ayuda, no sé, con hablar adecuadamente, el vocabulario, en fin, para esas edades. Entonces, no es que no puedan estar frente a pantallas nunca jamás, es que cuando estén, ojalá yo pueda seleccionar qué tipo de información es la que están recibiendo a través de las pantallas y siempre acotar el tiempo lo más posible en esas edades. Ya. Y como de controles parentales, tú decís que... Hay que usarlo, o sea, creo que son la herramienta cuando uno empieza a ceder un poco más el tema de las pantallas. Por ejemplo, pienso en las edades cuando ya empiezan los chicos y las chicas a irse un poco solos, como que es medio inevitable el teléfono, porque tienes que coordinar muchas cosas. Pero siempre con control parental porque hay riesgos reales. Yo diría que siempre con mucho cuidado respecto a las redes sociales, más que otras cosas que efectivamente podrían ser beneficiosas. De hecho, hubo un país, ¿no? ¿Qué país hace poco Australia las prohibió para los menores de edad? Lo que pasa es que tienen una edad específica, pero eso no lo fiscaliza nadie. Entonces tú ponís, no sé, Instagram creo que es desde los 13,
pero tú ponías otra fecha de nacimiento y puedes tener 5 y tener Instagram. Hay perros con Instagram. Claro. ¿Cachai? Entonces, son filtros muy fáciles de soslayar. Entonces, ¿quiénes están detrás de eso y quiénes podrían editar? Padres y madres, en el fondo. Tendrían que estar detrás con los controles parentales, con las claves. Muy importante que padres y madres tengan las claves si es que los niños tienen acceso a redes sociales, que yo diría que ojalá no. Pero preadolescencia, adolescencia. ¿Hasta qué edad? Yo diría que después, siguiendo las recomendaciones de las mismas plataformas, no ante los 13. Ya. Y que igual son chicos los 13. Es chicos, sí. Súper Y todo este chicos. rollo, ¿no? Que más el que filtro, los 13, que... Claro, los 13 siento yo que es como si yo recordara mi peor época de inseguridad humana, Totalmente. yo creo que tiene que ver entre los 13 y los 16, ¿cachai? Como que el cuerpo uno también... está medio raro, porque te crece Sí. una oreja primero, entonces es una edad donde Sí. efectivamente hay mucha inseguridad porque tu cuerpo está cambiando y mucho, y tienes al frente un modelo de perfección que por lo demás es falso, pero que a esa edad no te cuesta entender que está hecho para la pantalla. Sí, yo le digo todos los días a mi hija, esa Juanita Pérez, que te encanta, porque obviamente que ahora cada vez que veo a Juanita Pérez, mamá, voy a ver un poquito de Juanita Pérez. No, le digo, Que no es te puedo todo creer que mentira, trabaja la es Juanita. todo mentira. Y tiene 6 años. No, me Tiene muero. 6 años, trabaja. Toma café. Toma café, porque además me dice, ¿por qué Juanita Pérez toma café? Porque es mentira. Sí. Y se queda sola en su casa. Te aseguro que no. Le dije, tu mamá está ahí al lado. Ese es el problema con eso. Ya Claro. sé. Entonces ahora cuando de repente está viendo algo, ya sé que es mentira. Pero ¿sabéis qué? Eso es súper relevante porque estamos en la época de la inteligencia artificial, de las pantallas, de la tecnología y también de las fake news. Entonces, educar en pensamiento crítico es crucial. Entonces, también puede ser una oportunidad para hacer eso, pues ese ejercicio. Oye, ahora que hablamos del pensamiento crítico, igual pasan cosas que, bueno, imagino que todas las mamás y los papás que tienen la oportunidad de buscar algunos colegios que promuevan esto, pero igual pasan cosas que como que son pseudo divertidas, porque la otra vez yo le dije a la mamá que se fuera a acostar y me dijo que no. Y yo le dije, ¿cómo que no? Ya está hora de dormir. Dijo, mamá, no es no. ¿Cómo? Tenemos que entrar ahora a explicar que hay algunas cosas que no es no, Sí, pero si tu mamá te dice que ya No. es de noche y hay que dormir, y hay que entrar a dar una explicación bien grande de Exacto. que claro que tu opinión es válida, pero no sirve para todo. Yo con ¿cachai? mi hijo no quería comer poroto y su argumento era, es mi cuerpo, es mi decisión. Claro, Ay, entonces bueno. igual como uno va a ir en contra de todo lo que le ha venido diciendo. Cuando se te torna en contra, se me dice, ¿qué es tu cuerpo? Cómete los porotos. Oye, Evelyn, ¿ya hay algo desde la neurociencia, alguna explicación que se dé que, por ejemplo, a veces yo le digo a la Mal, ahora que pasó la época navideña, le decíamos, ¿por qué no vemos una película de Navidad? Pero siempre la misma, y no Ay, hay me caso de que no encanta. quiera ver la misma. Entonces dice, Sí. y me la empieza a explicar, aquí en esta parte. No, te genera Y yo, una sensación pero exquisita. ¿por qué no podemos ver una nueva? No, porque a mí me gusta la misma. Sí, yo me sé de memoria todas las de la época de mi hijo, Toy Story y todo, porque lo que pasa, el cerebro es una máquina como de anticipación, estamos siempre tratando de predecir lo que va a venir. Y a esas edades tempranas, tener como el control de lo que va a venir o adivinar la predicción nos hace muy bien. Entonces nos seguriza mucho estar siempre frente al mismo escenario y saber lo que va a venir. Entonces nos ponemos súper monotemáticos. Vemos la misma película, leemos el mismo libro, escuchamos las mismas canciones y además anticipamos, ¿no? Contamos lo que viene. Y si tú le cambias eso, es como, ¿qué pasó aquí? Y no hay que promover que me tienes Hay esperar la que- no, película, te voy a decir. Y las canciones también. O sea, es súper normal y tiene que ver con eso, con esa necesidad de estar como en este escenario, espacio seguro, donde tú sabes todo lo que va a pasar. Ya, perfecto. Hoy, ¿puedo preguntarte cuál va a ser tu rol en el Congreso del Futuro? Ay, sí, bueno, yo soy profesora de formación inicial, después me fui a la ciencia, de hecho pasé de enseñarle a niñitos en la escuela a ratitas en el laboratorio, tal cual. ¿Qué es más fácil? Los niñitos, porque sabes que las ratitas cuando no aprenden, tú las eutanasias y se van a otros protocolos. Chuta. Imagínate uno pudiera. Menos mal que la hacer eso. educación, claro, no tiene esos métodos. Sí, las ratitas tienen que pasar ciertos protocolos. Al final triste, en verdad. Oye, igual yo ahora, perdón, a ti te voy a dejar responder la pregunta, pero es que ahora estoy pensando que yo hago stand-up y van hartos profesores a verme y encuentro que igual está difícil esta generación de niños, Sí. porque hay
que no se malentienda lo que voy a decir, pero hay toda esta cosa como de este pensamiento crítico, de validar mucho también las emociones y lo que Por dicen supuesto. los niños, pero también hay una sensación como de horizontalidad que nosotros no teníamos. En O sea, la absoluto. profesora era la profesora y Exacto. ahora es un igual que puede tener muchas cosas buenas, pero encuentro que para los profesores es complejo. Es complejo, pero una de las habilidades más como relevantes que se ha estudiado también, que deberían tener los profesores y que funciona bien, es la flexibilidad, como esta capacidad de adaptarse, ¿no?, a estas cosas nuevas, porque estamos aprendiendo mucho, sabemos mucho del cerebro en la actualidad, la neurociencia informa cosas, ¿cierto?, que hacen a veces cambiar lo que veníamos haciendo. O sea, cosas como, no sé, la letra, eso fue un tremendo debate, porque nos enseñaban a hacer caligrafía y con letra perfecta, yo sufrí mucho con eso. Y ahora la evidencia dice que es más fácil aprender con letra imprenta. ¿En serio? Y que, sí, que el mensaje tiene que ser legible, es lo más importante. Bueno, Y y toda mi finalmente- generación torturada. Finalmente nunca escribimos nada después, porque, o sea, a mano, digamos. Además, está ¿no? bien, o sea, bonito como tener una letra bonita, pero de utilidad, pocasa. Legible, así tiene que ser, pero eso ha generado debates intensos en educación, porque efectivamente estamos entre la tradición y a veces la tradición no conversa mucho con los avances que sabemos de que aprendemos distinto, nuevos paradigmas en el fondo. Entonces sí, para los profes está difícil. Claro, porque me fui pero para otro rico lado, igual, para otro lado me fui, desafiante. para otro lado me fui, pero igual a mí no me gusta para nada como yo soy del Liceo 7, de un colegio súper como tradicional y bien estricto y como que siento que todos buscando la misma zanahoria, como bien poco flexibles, todos digamos de hecho siempre digo lo mismo, como una profesora me dijo, usted con ese sentido del humor va a llegar súper lejos, me lo dijo de manera súper irónica, pero sin embargo como que fue una profecía, digamos. Autocumplida, claro. Y digo como, ¿a ti te gusta cómo se enseña en Chile? Yo creo que nosotros hemos hecho avances súper significativos para tener una educación con perspectiva de derecho. Tenemos un sistema de admisión donde los estudiantes escogen la escuela y no la escuela los estudiantes. En mi época, sí, a mí me pasó, a mis papás no eran casados, yo no era admitida en algunos colegios, por ejemplo, que tiene Claro. que ver uno con que si los papás se casaron o no se casaron. ¿cachai? Sí, Entonces, el Liceo 7 era excelencia y yo creo que mi mamá por un buen pituto me metió, porque Entonces, si no, no claro. hubiera entrado por mis méritos, yo lo reconozco. ahora Y eso no pasa ahora. Eso no pasa. Ahora hay un sistema que de alguna manera te garantiza el acceso de una manera más igualitaria, ¿no? Y también hay leyes como la de autismo, hay decretos de inclusión y creo que estamos transitando a una educación más inclusiva, una educación más propia del lugar donde vivimos. Y la educación, somos diversos, ¿no? Y si queremos diversidad tiene que estar representada en todas partes. También está la preocupación por el género en la educación, que es un tremendo tema. También las niñas Sí. aprenden en Chile menos matemática y ciencia, por ejemplo, que los niños. Son cosas que estamos cada vez equiparando más. Es importante, creo que estamos en buen pie y en ese sentido el profesorado es fundamental, ¿no? Los profesores son los que finalmente llevan a cabo los cambios y las metodologías que finalmente van a impactar o no en los niños y las niñas. Siempre te va a impactar el profesor. Es que lo que pasa es que a veces para bien Sí, o para mal. para bien porque o lo que para tú mal, haces- claro que Sí. sí. No, pero sin embargo también tiene que ver desde la perspectiva que uno esté mirando, porque para mí esa profesora en el fondo, bueno, fue un comentario que ahora como que nos reí un poco y yo siento que nunca encajé mucho con la metodología del colegio, quizás por cosas también de que eran muchos, 45 y en fin, Claro. pero para la mitad de mi curso, para muchas amigas es un lugar súper bueno y tienen muy buenos recuerdos de algunos profesores. Claro, También por supuesto. hay que entender que como que no todos los colegios son para todos los niños. Exacto, yo creo también que va por ahí, pero creo que nosotros podemos estar orgullosos. Somos en ranking, por ejemplo, de creatividad, somos mejores en la región. Hay un montón de cosas en las que estamos como creo que hay una cosa bien como colectiva de preocupación seria por la educación y que incluye no solo a la política pública, también a una serie de otras organizaciones, la sociedad civil, preocupación porque los niños y las niñas aprendan a leer en primero básico, preocupación porque se incluya la emoción que tú dijiste y relevaste, ¿no? En los espacios formativos. Creo que hay como un consenso en la sociedad de la importancia de la educación y creo que vamos en buen camino. Bueno, dicho esto, para no perder esto que tenemos primeriza, de irnos para un lado, para el otro, vamos con la pregunta. que Vamos. era, ¿cuál era tu rol en el Congreso del Futuro? Bueno, voy a ser speakers. Así somos aquí en primeriza. Voy a ser speakers, como dijiste, te gusta eso, Speakers. speakers. Me encanta. Porque uno podría decir, ¿cómo lo podría decir? Expositora. Expositora, pero speaker es mucho mejor. O sea, suena Sí. como el neuro, ¿no? Lo Sí. neuro también es atractivo. Sí. No, en neurocientífica hay una cosa muy imponente. Sí, tiene lo suyo. Sí, es como sexy, neuro. ¿Y cuál? Y voy a hablar de mi investigación. Yo investigo en creatividad y neurociencia y voy a hacer ahí
hay algunos vínculos también tratando de responder esta pregunta que nos hace el Congreso, ¿qué humanos queremos ser? Entonces me parece una pregunta súper rica, como de abordar de distintos lugares. Yo lo voy a abordar desde la educación, con una manito, ¿cierto?, con la neurociencia. ¿Y la educación tú crees que tiene, como que le da cabida a la creatividad? Que siento que como que coarta tanto la creatividad. Esa es la impresión de todo el mundo, ¿no? Pero la creatividad tiene ciertos componentes claros que la permiten, ¿no? Uno de ellos es el conocimiento. Saber es importante para ser creativo. Entonces, a mi juicio, la escuela tiene como que tiene los ingredientes. Es como lo cocinamos para que efectivamente tenga cabida la creatividad. Y de hecho voy a hablar y voy a contar los resultados de una investigación que hicimos en un colegio, en Antofagasta, en Chile, con 3 colegios, grupo control y experimental, es decir, unos niños que estaban haciendo cosas creativas y otros no. Wow. Y pudimos ver las diferencias impresionantes entre el grupo que estuvo jugando, trabajando con la creatividad y el que no, para decir, mira, ¿sabes qué? Cuando le das espacio, algo ocurre, y eso algo es como dejarlo ahí, ¿no? Instalado. A mí me da la sensación que ahora lo veo con la enseñanza que está teniendo mi hija versus la que tenía yo, que era una enseñanza muy... donde yo tenía poco que hacer ahí. Cuando yo recibía y escuchaba y un poco... Claro. No era como... Ahora yo veo que es mucho más práctico, que ella se involucra, que incluso elige ciertas cosas que tienen que hacer. Las salas están distribuidas de otra manera. Exacto. No es sentarse a escuchar a un profesor. O sea, a mí me costó siempre, pero a los 5 años, sentarse a escuchar a un profesor más de 10 minutos ya encuentro imposible. Que es mucho. Sí, es mucho. No, y la educación se ha adaptado a eso. Sabemos cómo funcionan los procesos de atención, sabemos que en la medida que los niños y las niñas participan, aprenden más, entonces todas estas como lógicas expositivas debieran ojalá erradicarse y estar como en momentos muy precisos en una clase, pero no dominar la clase. Esos son los cambios necesarios para la educación, y la creatividad tiene un espacio ahí reservado que no está del todo como todavía acogido por la educación, pero que hace falta. Si pensamos qué nos hace distinto de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿qué podría no hacer la inteligencia artificial? Chiste, que hacemos no me ha dado nosotros? ni un chiste. Exacto. Y le he preguntado yo, chiste, malo para los chistes la inteligencia artificial. ¿Por qué no es creativa? No, ¿cachai? Eso es, ahí está, y hay una respuesta, y yo quiero situar ese tema en el Congreso. Oye, ¿y los niños van a crecer con la inteligencia artificial? Sí. Yo me imaginaba, a mí con inteligencia artificial no hubiera hecho jamás nada. O sea, nunca me hubiera leído un libro, de verdad lo digo, así como hubiera recurrido a eso y me hubiera preguntado todo. Pero es una dicotomía muy interesante, porque sabemos que los niños y las niñas usan muchas pantallas, tienen mucho acceso. Hay estadísticas como 80% de los niños tienen acceso a pantalla, pero cuando entonces dices nativos digitales, como que se peinan, ¿no? Pero tú les pides que abran un Word o usen un PowerPoint o usen la inteligencia artificial como una herramienta y no saben. Entonces ahí es donde también hay una deuda con la educación en términos de educar el uso de pantalla. Y a mí me parece que si hay un lugar que puede regular y enseñar, es la escuela. Entonces yo no estoy muy de acuerdo, dicen prohíban los celulares en los colegios, prohíban las pantallas, y bueno, ¿y dónde lo enseñamos? ¿Dónde queda eso? ¿En manos de quién? Claro. ¿Cachai? Yo creo que la escuela es un espacio que debe tener apertura a enseñar, porque aquí estamos, en este futuro, con inteligencia artificial que puede ser súper bien usada o súper mal usada, pero hay que regularlo, hay que enseñarlo. Bueno, yo creo que además la pandemia develó también que hay una brecha generacional importante en los profesores también. Porque habían profesores más jóvenes que en el fondo no les costó nada como ponerse en Zoom en su casa, pero había personas más grandes que no sabían ni siquiera cómo aprenderlo. Y con los niños y las niñas también, porque nativos digitales no eran capaces de usar las herramientas tecnológicas que te permiten aprender. Entonces, también hay una brecha importante. O sea, para entretención, como que todos sabemos, ¿no? Pero para aprendizaje hay que hacerse cargo. Entonces ahí también hay un elemento que tomar, creo yo, desde la educación, con apoyo de las políticas públicas, para que aprendamos a usar la tecnología, porque además no nos queda otra. Es como te sales del mundo. ¿Cómo lo haces para no confrontarla? Desde el miedo no se puede. Yo creo que la respuesta es la educación. Bueno, hay una pregunta que nos dejaron aquí nuestro equipo de Primeriza, que dice que si hay alguna rutina o truco para conectar con los estudiantes que podría recomendar a otros educadores o padres. Me parece bien interesante. Yo creo que más que como un truco, a mí me parece importante decir que la neurociencia no es prescriptiva respecto a la educación, como que ahí no están las respuestas, las tienen los profesores y las profesoras. Creo que lo importante es lo que hablábamos, ¿no? De cómo los niños y las niñas se involucran en su propio aprendizaje, porque el aprendizaje va de lo que los niños piensan, lo que los niños hacen, lo que los niños sienten. Y
eso no lo puede hacer el profesor por las y los estudiantes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los profesores? Buscar maneras de que sean ellos los protagonistas de su aprendizaje. Claro. Y ahí está la clave, y ahí además tú puedes comprometer a los papás en eso, si puedes hacer comunidades de aprendizaje, que es lo que se espera, en una comunidad educativa en torno a fortalecer, a ir detrás del conocimiento. Y el rol de los papás tiene que ser, yo siempre lo pregunto como broma igual, pero de verdad es una inquietud que tengo, porque digo, ¿hasta qué momento los papás nos vamos a poder involucrar con la educación? Como ha ido cambiando la educación, ya es muy distinta. Entonces yo digo, mira, ahora los colores, las estaciones del año, voy bien, puedo acompañar ese aprendizaje, pero siento que en algún momento, que no creo que sea mucho más allá de segundo básico, puede quedar como al deben los contenidos. Po. Puede ser. Además, ya no es muy común que haya tareas para la casa. Eso también cambió por la jornada escolar completa. Pues si tienen a los niños todo el día en el colegio, además tarea en la casa es un poco mucho, ¿no? Pero uno debiera invitar a los papás y a la mamá a reflexionar sobre la educación que queremos. Tú me contabas al comienzo, ¿no? Yo quiero que mi hija tenga una escuela más humana. Como que por ahí debieran estar las conversaciones, y lo que los papás y las mamás podemos hacer por nuestros niños es conversar, leer, ver películas eventualmente juntos, ir a hacer cosas que les permitan abrir este ámbito cultural, ir al museo, todo lo que podamos, ¿no? Que esté a nuestro acceso en términos de cultura, sería un tremendo aporte que podemos hacer los papás. Mira, a la infancia. Siempre he querido hacerle esta pregunta a una neurocientífica, porque yo siempre he pensado, desde que nació mi hija, pensaba cómo hacerlo para que de verdad no le importen, porque de verdad yo tengo la sensación que no le importen las notas, o sea, que de verdad como que no sean esos niños que están angustiados porque sacaron un 5.5 y siempre habían sacado 6.5. ¿Cómo hacer que no les importe? Pero que tampoco todo es de lo mismo, ¿cachai? Como, o sea, al fondo yo jamás, si un día sacó un 2, bueno, traté de preguntarle qué pasó, pero ¿cómo hacer que realmente se conecten con las cosas que les gusten? Pero me imagino que al igual que todos en el colegio hay cosas que no te van a gustar, por lo tanto hay cosas que vamos a tener que pasar por ahí, pero ¿cómo hacer que eso no sea una presión? Porque eso a mí no me gusta de que te evalúen. Me encanta la pregunta. El colegio ahora tiene unos decretos disponibles que puede sacar las notas de la sala de clase. Primera, muy buena noticia. Sí, de hecho en la básica en algunos colegios lo hacen. Ya no está. Lo que es muy buena noticia, pues nosotros los seres humanos nos movemos por dos tipos de motivación. La extrínseca, que es lo que a uno le gusta, y la extrínseca, que es el premio, la recompensa. Y en el aprendizaje, esa motivación intrínseca es la curiosidad, las ganas de alcanzar el conocimiento, de saber algo y de aprender por gusto. Pero no todo te gusta, entonces efectivamente hay cosas que tienes que aprender porque tienes que cumplir, porque también es importante, qué sé yo. Yo creo que uno tiene que, ojalá, equilibrar al máximo que sea por gusto lo que uno tiene que aprender, que gatillar la curiosidad, y esa es pega de papás, profesores, etcétera, de incentivar al otro que mira, esto es súper interesante, mira qué fascinante aprender esto, y ojalá enganchen, pero también hay que cultivar la disciplina y las ganas también por estas otras cosas que no te gustan, que van a estar siempre. A veces uno es muy dual y así ciertas cosas porque te gustan y otras porque no, al mismo tiempo en una misma tarea, porque la motivación se mueve así. Pero si pensamos en la de aprender, es la curiosidad el gancho. Pero efectivamente hay otras cosas que no van a pasar, pero que ojalá la nota no sea el premio, ¿no? Claro, pero ¿cómo hacerlo para que los niños no entiendan? Porque yo creo que un montón de papás ya no es un tema, no te van a decir, oye, que no sé, te van a retar porque sacaste un 5, qué sé yo, pero ¿cómo hacer para que ellos no tengan esa autopresión? ¿Cachai? Porque igual es una validación un poco social, ¿cachai? Sí, es cultural, y por eso es importante que en la escuela ojalá hayan cambios, que la normativa ya lo deja, ¿no? Pero es cultural esto de medirte con la nota, que por lo demás es bien absurdo, porque no sé cuál es la diferencia en alguien que tiene un 6 y alguien que tiene un 6.1. ¿Tú puedes decir en qué se diferencian? No, po. Entonces, deberíamos apelar en los procesos educativos a la retroalimentación, que es como decirte, mira, acá vas bien, esto lo tienes que mejorar, trabajar como en el proceso, en que el niño o la niña también sepa de su proceso de aprendizaje, qué está aprendiendo y qué cosas tiene que mejorar o devolverse o qué sé yo. Eso hace que efectivamente la nota pase a quinto plano y uno se centre en el proceso. Y el proceso nunca hay pérdida, porque cuando tú estás en un proceso de algo, aunque el resultado sea mahometano, claro, el proceso siempre te deja algo. Y eso es un cambio no solo de paradigma, es un cambio de mentalidad. Y en Chile ese cambio de mentalidad también se ha estado midiendo, y se ha visto que los niños y las niñas que piensan que el proceso es más relevante valoran más a sus profesores y obtienen mejores resultados también. O sea, pero es algo que hay que hacer súper en conjunto. O sea, no podría hacerse desde la casa sin los profesores y los profesores... Desde la casa, porque si tu profesor está en esos procesos, sacaste las notas y a los niños, no sé, les pagan por buen resultado, eso antes también mi generación era común, como que a Luca el 7. Yo una vez por un día de la madre le regalé a mi mamá un 7.
Y mira, creo que fue el único que me saqué con ayuda de todas mis amigas. Para enmarcar. Se hizo como una cruzada, ayudemos a Chiqui. Me acuerdo que era como el cuadrado, binomio, algo así. Me decían todas mis amigas que eran muy mateas y se lo regalé a mi mamá para el Día de la Madre. Qué regalo más malo, te pido perdón, mamá. ¿Cachai? Tiene que ver con eso, como que la educación es cultura y los cambios educativos son también cambios culturales. Entonces, nos acompaña la política pública detrás. Entonces, tenemos un decreto que apaña ese cambio, pero necesitamos también ponernos de acuerdo con que la nota no es relevante. ¿Cómo uno como ser humano normal y corriente se puede informar de esos decretos y esas cosas? A través del ministerio, el ministerio informa y sus redes sociales son bien como amenas en informar a todo el mundo, no solo a profesores o profesoras. Bueno, y nosotros en Arrebol, que entregamos mucha información de este tipo de cosas, y ahí están explicados de los decretos y todo este tipo de cosas. ¿Y tienen redes sociales? Tenemos Instagram, que es Farrebol, @Farrebol, que es Fundación Arrebol. Ya. Y ahí hacemos respondemos estas cosas, hacemos videos, entregamos la mayor cantidad de información de ciencia cognitiva y educación que podemos, y tenemos hartos espacios también de divulgación que promovemos en la fundación. Qué bueno, que yo estoy tan pendiente de que a ella no le importa, porque encuentro que es muy autoexigente, con lo chica que es, sí. Que a ella no le importa, que la trae, fui a jugar pádel y me dijo, ¿cómo te fue? ¿Ganaste? Perdí, pero lo pasé tan bien, que es lo importante. Claro. Entonces, como que en el fondo no está todo el rato como tratando de que no compita con nada, y eso va a llegar sí. a mí me encanta que en el colegio mi hija ni siquiera se elige mejor compañero. O sea, como que encuentro que mientras menos los hagan competir, ya van a tener mucha vía para que compitan con todo el mundo. Pero te fijas que es una decisión pedagógica, y esas decisiones pedagógicas importan. Entonces, cuando hay otros lugares donde la decisión pedagógica es el contrario, es con la competencia, ser los mejores, y le ponen mucha presión al tema, o que estamos trabajando para el SIMS y no estamos trabajando para el aprendizaje. Terrible. También puede pasar. Había un colegio en Ñuñoa que tenía excelencia y después se develó todo como una organización de maltratos prácticamente. Sí, para que los niños y las niñas les fuera bien únicamente. De hecho, en ese colegio que lo conozco, también le vamos a decir Juanita Pérez. Sí, Juanita Pérez. Colegio Juanita Pérez. Los niños y las niñas que rendían SIMS en cuarto básico no hacían educación física, música, tecnología. Dejaban de hacer las asignaturas que no se evalúan todo el año, porque tenían que rendir el SIMS. ¿Te fijas? Entonces son cosas medio locas que pasan en este país. Y por supuesto que había cola para postular, y había una sensación de como, este es el modelo. El mejor colegio, claro. Y eso cuesta verlo porque son procesos también, pero los colegios que se centran en el aprendizaje a la larga igual van a tener buen resultado, porque los niños y las niñas aprenden, pero tienen que aprender de manera integral, tienen que aprender de todo, tienen que disfrutar todos los espacios de aprendizaje, no solo lo que te va a medir el SIMS finalmente. Claro. Y esto para ir ya redondeando, pues si uno como papá o como mamá está como... vamos a hablar no en el ideal, porque como tú decís muy bien, uno está eligiendo sus colegios y todo, pero ¿y si uno tuviera alguna diferencia, digamos, algo que uno siente que no está funcionando bien con su hijo o con su hija? Uno tiene la posibilidad, siempre sí, pero estoy hablando de cómo lo recibe un profesor, una profesora, que una mamá, un papá vaya a decir, mira, ¿sabéis qué? Esto está pasando, yo encuentro que está siendo un poco hostil, o qué sé yo, como que uno tiene ese temor entre hablar o no hablar, o mejor decir, oye, no quiero quedar como la mamá conflictiva, qué sé yo. No, yo siempre invitaría al diálogo. Creo que los profesores y las profesoras también tenemos eso, o sea, padres y profesores debiéramos tener como el objetivo común de cuidar a esa infancia, ¿no? Entonces no debiera haber situaciones en que nos vamos a poner de antagonistas. Pero efectivamente hay que estar abiertos al diálogo, porque es necesario en un espacio donde trabajas con personas y en edades también tan críticas, tan sensibles, ¿no? A lo que pueda pasar, al ambiente, al contexto. La otra vez que me acordé que la otra vez decía, se juntaron los apoderados. Era un TikTok también, pero era divertido. Pero decía como aquí, jamás se ha provocado un conflicto entre los apoderados, y atrás había una pelea combo, que no se sabía bien si eran alumnos o eran apoderados. Igual era gracioso. Sí, con el por fondo, supuesto. Evidentemente que hay contexto y hay muchos profesores, y esto lo quiero decir pero de verdad, como hago cargo un poco lo que digo, hay muchos profesores con mucha vocación, pero también hay muchos profesores que no, po. Sí, ¿cachai? Bueno, porque es amplio el espectro. Es demasiado marcador para un niño, para una niña. Sí. Yo creo que sobre todo en una primera infancia, la relación que establece con sus profesores, porque eso también va a marcar en el fondo cómo tú te vas a vincular
con las cosas que te gusten, porque si a ti, como tú bien decís, si a ti te dijeron desde chica que no eran buenas para las matemáticas, difícilmente algún día vaya a aprender. Es súper, de nuevo estoy diciendo algo que es súper relevante, que se relaciona con lo que te dije antes de esto de la motivación intrínseca. En la primera infancia, los niños y niñas más chiquititas esperan más lo que le dice el profe más que lo que les interesa. O sea, si el adulto que le está guiando por un nuevo conocimiento le dice, lo está haciendo fantástico, va a enganchar más que con sus propios intereses. En la adolescencia prima más el interés personal. Entonces, es crítica la relación del profesor con el estudiante siempre, pero en primera infancia es 3 veces más crítica. Es verdad. Oye, Evelyn, te quería dar las gracias por estar aquí en Primeriza. Es un tema muy interesante. Así que, pues yo creo que como conclusión también, con el tema de las pantallas, que está amor y odio, yo creo que hay que estar ahí súper encima y ocuparla en virtud de las necesidades también. Y a lo mejor va a haber un día que estamos hasta acá y vamos a tener que teletrabajar, y a lo mejor ese día va a tener que ver 2 horas, 3 horas, que no es el ideal, pero también sacarle culpa a eso y ocupar de alguna manera a favor de nosotros lo que más se pueda. Absolutamente. Y te quiero invitar al Congreso Futuro. Te quiero dar esta bolita del Congreso Futuro, que además antiestrés. Me hace falta. Bueno, Evelyn, muchas gracias por venir a Primeriza. Y lo más importante, ¿cómo podemos, si es que alguien quiere ir al Congreso del Futuro, cómo lo puede hacer? Mira, el Congreso Futuro ocurre entre el 13 y el 18 de enero, toda esa semana en Santiago, en el Seina, que me contaron que la estación Universidad de Chile, que es la que te deja ahí justo en ese centro, va a estar esa semana llamándose la estación Congreso Futuro. Para que nadie se pierde, buena idea. Sí, muy buena idea. Y además va a haber una serie de otros eventos en regiones para los cuales no hay que inscribirse. Pero para el Congreso sí hay que sacar entradas, y esas entradas uno accede a ellas a través de www.congresofuturo.cl, y ahí las descarga y uno puede escoger jornadas, puede ir en la mañana, puede ir en la tarde y puede ir todos los días que uno quiera. Así que la invitación es a revisar el programa, interesarse, ¿cierto?, en lo que se va a estar exponiendo esos días y participar todo lo que puedan, y todo el mundo, ¿no? Están todos y todas invitados. Hoy ya están todas las coordenadas, entonces muchas gracias, Evelyn, por haber venido para acá. Qué conversación más interesante. Alivia hablar de estas cosas. Y nosotros nos estamos ya viendo en otro capítulo de Primerizas, ya con Alison de vuelta, por supuesto. Así que chao, chao, chao. Chao.